Bien, Oscar, pasamos a tu libro. ¿Cuánto hace que escribiste el nuevo libro? Yo creo que eso lo terminé en fines del 21. No, vos me querías hablar de los primeros, por ejemplo, hay una parte donde le empiezo a pegar a Yemery Betan, sí, ¿no es cierto? Que habla sobre el goce y el dolor. Me encantó eso. Claro, ¿por qué me enseñó? No yo, sino estoy reseñando un libro que se llama La economía desenmascarada, un libro que me gustó mucho, o sea que lo leí por recomendación de ¿cómo es? De Michael Roberts, ¿no? Un economista inglés, trotskista de origen, que tiene análisis que yo sigo mucho. Y entonces él recomendó ese libro y lo encontré en internet, lo bajé, está en español y la verdad un muy interesante libro donde los primeros capítulos casi, o el primero, no me acuerdo si el primero o el segundo, lo dedico casi íntegramente al comentario sobre ese libro del autor que se llama Steve Keen, o sea King sería, no sé cómo. Sí, King. La fonética inglesa no es mi fuerte. Steve King, no. Kem se escribe. Y la verdad que me gustó mucho porque es un libro que tiene un enfoque, está dirigido a la academia y a denunciar la distorsión que tiene la academia con la economía enfocada como ciencia. Entonces, más bien dice, demuestran todo en las distintas corrientes que las distintas corrientes hegemónicas dentro de la academia, ¿no? Que son más o menos mecanismos de propaganda que no tienen nada que ver con ciencia económica, ¿no? Y menos con la ciencia económica del siglo XVIII, XIX, donde principios del XIX, donde la ciencia era economía política y ahora se le sacó la parte política y queda solamente economía, hacia secas. Entonces la cuestión social se desdibuja y queda la economía esta que tenemos hoy día, que es la economía anglosajona, donde se contabiliza como se hacen los PBIs, vamos a decir los bienes de uso y los bienes de valor ganancia se mezclan todos, se suman todo y los PBI son la sumatoria de todo eso. Entonces vamos a decir, no, es todo al revés de lo que entonces eso a qué lleva, que el dinero produce dinero, o sea, yo puse tanto en este rubro y ahora me da esta ganancia y eso es lo que cuenta. Entonces el trabajo, la materia prima se cuentan como gastos y listo, ya no. Entonces se desdibuja el contenido social de la producción, es la plata que produce más plata, nada más que eso. Y esta cuestión del goce, donde Betan dice que, bueno, si yo tengo el tiempo libre y tengo que ir a trabajar, me pagan, al pagarme me están comprando mi ocio, ¿no? Entonces estoy sufriendo, tengo un padecimiento, entonces eso lo compenso con lo que cobro. Entonces hay toda una teoría del goce que está basada en el criterio anglosajón, que a su vez viene de la ética protestante, de que el dinero se equipara con el goce. O sea, si yo sufro por algo, con plata lo soluciono. Poco es eso. ¿Y el que no tiene plata?
Bueno, es porque no hiciste el esfuerzo suficiente. Ya se sabe. Es como yo decía ayer en otra cosa, ¿no? Que es refiriéndome a esto mismo, que era el criterio anglosajón es a cada cual según su grado de egoísmo, y a cada cual según su grado de desgracia. Está muy bueno. Más o menos eso es. Sí. O sea, hay más se supone que hay más desgraciado, claro, que egoísta, sería. Claro, el más desgraciado, bueno, la tiene que padecer. Porque vamos a decir, por ejemplo, la sociedad norteamericana se constituyó como una sociedad donde son todos emprendedores. Entonces, en esa carrera de emprendedores, algunos son más emprendedores que otros. Y los que quedan rezagados, bueno, nadie se hace cargo de ellos, o sea, porque vamos a decir, son los perdedores de la carrera. Y bueno, pero sin embargo, hay que reconocer que esa sociedad funcionó. Es decir, esto empieza en fines del siglo XVIII, fines del XIX, cuando termina la esclavitud. Esto arranca de esto, que hay un autor uruguayo americano, se llama Jorge Mafut, que dice que él ve esta relación, que cuando termina la esclavitud, Estados Unidos empieza con el capitalismo corporativo ahí nomás. Es decir, no tiene una etapa intermedia como en Europa, que viene de los talleres, va pasando de la artesanía a la industria. No. Estados Unidos empieza con la industria corporativa de una. La industria de las marcas, del marketing, todo de una. Es que para eso hicieron la guerra de secesión, por eso finalizaron la esclavitud, para tener mano de obra. Claro, exactamente. Pero esa mano de obra, es decir, el sistema europeo que tiene, que en el medioevo estaba la institución del gremio. Entonces el gremio era una manera de ¿cómo es? Estaba claro entre el maestro, por ejemplo un zapatero, entre el maestro zapatero, sus ayudantes y finalmente los aprendices, había todo un protocolo, digamos, y que estaba intermediado por lo que llamaba era el gremio que actuaba ahí, ¿no? Entonces decía, no, vos a no le podés pagar esto, qué sé yo. Del gremio después viene el sindicato en la época capitalista. Eso en Estados Unidos no ocurrió, porque Estados Unidos aparece el hombre hecho a sí mismo, aparece esta sociedad donde todos son patrones, o todos deben ser patrones. Y entonces vos ponés tu negocio y el primer mes no pagas nada, qué sé yo, después empezás a pagar un poquito de impuestos y así vas creciendo. Entonces está toda esa concepción, no solo estatal, sino social, y instalada en las costumbres de que toda persona debe hacerse a sí misma. Y entonces todo eso evita el gremio, sindicato, todo eso, ¿no? Y es un modo de capitalismo diferente, mucho más agresivo que todo lo conocido hasta ese entonces, hasta ahora, digamos. Y ese modelo después fue llevado primero a al resto del continente y después al mundo. Y esa es la etapa que estamos viviendo hoy día, ¿no? Ahora, volviendo a Bentham, ¿por qué? ¿Por qué le enseñan? Porque los economistas de estas escuelas, llamémosle ortodoxas o hegemónicas, la que todavía siguen con este esquema de que como el que padecemos nosotros, ¿no es cierto? De que bueno, si todos nos largamos a competir, y bueno, si el Fondo Monetario te dice, bueno, todo
es igual, todos somos iguales, compitamos, y bueno, si no te alcanza, si lo que ganas no te alcanza, bueno, elegiste mal, es un problema tuyo, en fin, queda acotado siempre al que el problema del padeciente es culpa de él. Te lleva a eso, ¿no? Porque acá hay varias cosas, ¿no? La tradición protestante sin duda que introdujo grandes avances en los siglos XVII y XVIII y especialmente en Europa del Norte. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y la Europa del Norte vencen a España en una batalla que llamó en una lucha que llamó la Guerra de los 30 años, donde España no era España, sino que era el reino de los Habsburgo. España era España, Alemania, parte de Holanda, media Europa era de los reyes católicos. Y entonces los príncipes protestantes, digamos, y los príncipes aliados con las iglesias protestantes de muchas regiones, van constituyendo una fuerza y una fuerza económica. Y terminan desplazando al viejo catolicismo de tipo feudal, digamos, ¿no? Entonces han hecho una gran contribución. Ahora, los teóricos del liberalismo que parten justamente de ese protestantismo se van también adquiriendo sus tendencias ortodoxo. Que hoy día vemos como tendencias muy egoístas, porque esa España feudal, esa España, o esa, vamos a decir, la Europa del Sur, la Europa católica, con sus distintas corrientes, porque hay corrientes muy reaccionarias dentro de... El otro día me acordaba que vos me decías que que el catolicismo... Yo reivindico mucho el catolicismo latinoamericano, por ejemplo, en las luchas sociales, los curas llamados del tercer mundo, como antes fueron los jesuitas. Los jesuitas han hecho una gran labor acá en América Latina, una labor que yo sí progresista, porque así como tenés el catolicismo del Opus Dei, tenés el catolicismo de los curitas villeros, o sea, los dos son católicos y los dos juegan, pujan. Lógicamente, lo que sí vos tenés razón, vos me decís, sí, pero siempre ganan los otros. Sí, pero los otros también juegan y han hecho una gran tarea humanística en la Europa del Sur, es decir, en la Europa latina, digamos, ¿no? Se ve reflejado también aquí en América Latina. Por ejemplo, muchas guerrillas como el ELN en este momento de Colombia, que no quiere negociar, está negociando la paz pero no regala nada, es de origen católico. No, a diferencia de la FARC, que sí son producto del PC, ¿no? Pero y de la línea cubana. El ELN no, es católico. Y así el sandinismo, muchas guerrillas latinoamericanas ¿Y por qué han tenido éxito? Porque en Latinoamérica, por ejemplo en Colombia, que es producto de una gran represión social, irte a refugiar es decir, irte a reunir, no era lo mismo para el proletariado reunirse en una iglesia o en un local clerical, que reunirte en un local partidario de una organización revolucionaria. Ahí iba, te la daban y listo, chao. En cambio, reunirte en una iglesia tenía el paraguas de que una iglesia no se puede tocar. Entonces eso sirvió de cobertura. Y digo, están las dos vertientes. Tenés un Monseñor Plaza de un lado y tenés un Carlos Mujica del otro. Los dos son católicos. Sí, bueno. Yo personalmente, a mí me gustan mucho, te digo muchos, me gustan más muchos curas de izquierda que muchos marxistas, que a la hora de los bifes flaquean, y estos algunos son muy firmes. Yo los admiro mucho.
El otro día mismo en la embajada de Perú, cuando hubo un acto ahí, vinieron dos curitas, tenías que verlo, el aspecto que tenían, bien villero en el sentido que se vestían como villeros, con hojotas de plástico. Pero eso es otro tema, Oscar, de eso hablaríamos, porque hoy queríamos hablar del egoísmo. Está bueno. El dolor y el placer. Claro, en definitiva, ¿qué quiero rescatar? Que la Europa del Sur siempre tuvo, corrientes cristianas, que de ahí viene el socialismo también, corrientes cristianas de tendencia humanista. Es decir, ¿cómo se dice corriente? Hoy se dice corriente, pero antes eran tiene un nombre eso, los salesianos, los jesuitas. ¿Congregaciones? Órdenes, eran órdenes. Y había órdenes de izquierda, como había otras de derecha y otras de centro. Y entonces, de ahí viene, ojo, las ideas socialistas vienen de ahí también. Es decir, no vienen de un repollo. ¿Por qué nace el socialismo en el cristianismo europeo y no en el Islam? El Islam tiene también nace de judaísmo. Oscar, vamos a ir cerrando, porque ya son... vamos a ir cerrando. Bueno, entonces, como la academia, en lo que a las distintas, estas sí son corrientes de pensamiento, digamos, dentro de las universidades, dentro de la academia, siguen aferrados al pensamiento de Bentham y no admiten el humanismo en el sentido que tiene el humanismo de todas las épocas, desde Platón hasta lo más marxista que hay, ¿no? Que es que el goce también está en el trabajo. Es decir, porque hay un trabajo, cuando uno trabaja de onda, digamos, es un placer también que te realiza, y no es por plata. Entonces no es la plata el fundamento de la felicidad, sino que el goce es una cosa bastante más compleja, que siempre tiene que ver con el compartir y con el otro. Ahí ya me estoy volviendo curita, ¿ves? Pero sí es así realmente, es la relación social. Y bueno, un poquito, Marx también discutió eso y también lo discutió con Bentham, y ahí está reflejado, ¿no? Sí, lo trata casi como un imbécil, pero más agresivo que yo, porque yo lo contemplo. En su época Bentham era progresista, lo mismo que Smith y todos los economistas de la época. Lo que pasa es que si vos te quedas en eso, lo mismo va a ocurrir con el marxismo aquí 2 o 3 siglos. Será una cosa reaccionaria como todas, o sea, vendrán cosas nuevas y así. Bien. Como una síntesis para cerrar, ¿no? Bueno, entonces voy a seguir leyendo el libro para ver con qué tema sacamos. En este caso, sí, interesantísimo. Sí, a veces no sé, se me hace que debe ser medio aburrido en algunas cosas. No, para mí eran búsquedas mías, qué sé yo. No, hasta ahora es interesante. Que no te pase como ahora, que te va para allá, que veniste. En el libro no te sucede eso. Bueno, no, me sujeto más al tema. No, acá agarro una beta y siempre hay para profundizar, lamentablemente. Bueno.